Es así, hemos llegado ya, parece mentira, cuando empezamos ayer. Hemos llegado al último... Sí, esperamos, venga, entrando. Adelante. Bueno, decía que hemos llegado al último, básicamente al último acto en lo que se refiere a ponencias, a temas de discusión. Luego tendremos la clausura oficial y la entrega de certificados y aún nos queda un magnífico concierto y un cóctel de despedida. Pero yo le voy a pasar la palabra a la que ya conocéis, a mi compañera, a la jefa de estudios del Cervantes de Nápoles, Teresa de Santos, que va a presentar la mesa esta tarde, la última mesa de las jornadas del Congreso. Teresa, gracias. Bueno, pues buenas tardes. Aquí iniciamos la última tanda de intervenciones llenas de ideas. Yo creo que yo me he puesto un poco en la esquina para que esto sea lo más redondo posible, puesto que es una mesa redonda, y para dejar el protagonismo a quien verdaderamente lo tiene. Yo no voy a extenderme en la presentación porque ya conocéis a mis compañeros de mesa. Ya sabéis que tienen mucho que decir y lo que estamos es esperando oír sus palabras. Voy a resumir con unos sustantivos y adjetivos a cada uno de ellos. Voy a subrayar determinadas facetas de su perfil profesional. Voy a empezar por Rafael, que lo tengo aquí a mi derecha, que es docente, sobre todo docente, que es maestro, que es formador, que es especialista en lengua española, castellana, en inglés, luego habla muchos otros idiomas, en informática, es técnico, es asesor técnico, tiene responsabilidades en el mundo ministerial. Ahora mismo es jefe del área de planificación de centros en la Unidad de Acción Exterior del Ministerio de Educación. Simone, al que habéis conocido esta mañana, también docente, embajador de Twinning, formador del profesorado, también especialista en herramientas digitales. Begoña Llobet, presidenta de FEDELE, fundadora y directora de Tandem, profesora del máster de L de diferentes universidades, la Complutense, el máster del Instituto Cervantes, autora de materiales. Y quiero subrayar una cosa que a lo mejor es un poco desconocida. Es voluntaria en la Fundación Vicente Ferrer. Esto yo creo que después veréis que tiene su trascendencia. Nos hemos puesto de acuerdo, tengo que confesar que esto tiene trampa, nos hemos puesto de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo en que nos podemos interrumpir y sobre todo nos hemos puesto de acuerdo en que aquí no vamos a resolver nada, sino que lo que ellos van a hacer es poner ideas encima de la mesa para que os vayáis con más preguntas aún de las que traíais. No vamos a resolver nada, sino todo lo contrario, vamos a complicar. Pero en el buen sentido, claro, para aprender. Yo quiero subrayar el título de esta mesa redonda, porque vamos a empezar, lo tengo todo estructurado y además ellos saben que yo voy a seguir lo que hemos establecido en el sentido de tiempos y de reparto de palabras y de interrupciones. Quiero subrayar el título de la mesa redonda. Si recordáis, en el título aparece el verbo construir, aparece ciudadanía, ciudadanos, aparece plurilingüe y aparece pluricultural. Entonces, me parece que en el título ni sobra ni falta nada y lo que me gustaría es que cada uno de ellos, desde su perspectiva profesional, nos indicara cómo le afectan estos cuatro términos. Podemos empezar, pues, por ejemplo, por Rafael. Ahora no interrumpáis. Sí, bueno, empezamos con los botoncitos.
Sí, bueno, desde la perspectiva profesional, como decía antes Teresa, luego hablaremos un poco de los programas que se gestionan desde el área de planificación de centros en la que yo trabajo, pero desde el punto de vista personal, pues bueno, el tema del plurilingüismo, cuando estábamos preparando un poco esta mesa redonda, lo primero que queríamos un poco señalar era la diferencia del concepto de plurilingüismo y pluriculturalidad, tal y como está establecido también en el marco, del concepto de multilingüismo, ¿no? De cómo no se trata solamente de aprender, a lo mejor estoy casi incluso anticipando algo que deberíamos tocar un poco después, no se trata solamente de aprender, ¿no?, una lengua o muchas lenguas desde un punto de vista casi, diríamos, mercantilista, que es perfectamente óptimo, o sea, no estamos prejuzgando si se debe o no se debe aprender una lengua con motivos laborales, profesionales, que por supuesto es completamente lícito. Aquí estamos hablando de crear ciudadanos plurilingües y pluriculturales con todo lo que eso significa desde esa perspectiva, que no es solamente el aprendizaje de una lengua, sino también de la cultura que va asociada. Desde esa perspectiva, pues uno tiene también una perspectiva personal y una trayectoria personal y profesional. Cuando uno aprende una lengua, ¿no?, cuando estás aprendiendo una lengua, pues efectivamente la estás aprendiendo desde esa perspectiva de intentar ser medianamente competente en la vida diaria y poderte desempeñar, ¿no? Luego llegas a desempeñar un puesto en Italia, después de estar estudiando italiano durante 5 o 6 años, haber acreditado un nivel de competencia lingüística X, y te das cuenta de que lo que te faltan fundamentalmente son los referentes culturales, de que hay muchas cosas que se te escapan, ¿no? Que sí, tú entiendes de lo que están hablando, entiendes las palabras, eres capaz de traducirlas, como decíamos. Ayer Gorka comentaba, ¿no?, ¿cómo traducirías tú esta palabra? ¿No? Pues dices, pues soy capaz de, pero se te escapa el contenido, precisamente por esos referentes culturales que creo que son tan importantes. Desde esa perspectiva, por tanto, no es tanto solamente tener un interés en los idiomas, como el hecho de integrarse también en la cultura que esos idiomas implican, ¿no? El otro día, viniendo en el avión para acá, veía no sé si conocen ustedes a Trevor Noah, que es un stand-up comedy. Sí, por ahí veo alguna cabeza que dice que sí, probablemente no lo conocerán muchos de ustedes, ¿no? Pero una de las cosas que decía o que insistía en un monólogo que hacía ante un público americano era precisamente cómo viajar, ¿no?, es uno de los mejores antídotos para curar la ignorancia y la incomprensión hacia los demás, ¿no? Cuando el problema que tenemos, me gustó mucho la intervención que hizo el otro día el representante del Ministerio italiano, Moliterno, en el sentido de que hablaba que el plurilingüismo, o sea, que el aprendizaje de las lenguas, independientemente del número de hablantes que tengan, es importante para construir una cultura democrática. Lo decía él, y además estaba muy bien que lo dijera, pidió casi permiso por hablar en italiano, cuando creo que precisamente en un convenio de este tipo, ¿no?, en el que estamos hablando de plurilingüismo, por mucho que efectivamente nuestra prioridad sea poner de relieve la importancia del castellano, pues es importante que se oigan las demás lenguas, ¿no?, entre ellas la lengua del país. Así que me gustó mucho que lo dijera, y me gustó mucho que lo dijera en italiano, y simplemente traer, y ya me callo para dar paso un poco a los demás, que precisamente él se refería, entiendo, a la última recomendación del Consejo de Europa, ¿no?, sobre la educación plurilingüe y pluricultural para la cultura democrática, que es una de las prioridades que tiene la Unión Europea, precisamente para evitar, de alguna manera, que se entienda en los países miembros de la Unión Europea que está bien, vale aprender solamente una lengua extranjera, siempre y cuando esa lengua sea el inglés, porque es la lengua franca que nos permite comunicarnos en todas partes, y que por otra parte, pero que eso es lo que se pretende evitar, ¿no?, que lo importante es aprender más de una lengua y sobre todo varias lenguas comunitarias, y por otra parte la importancia de preservar las lenguas minoritarias y las lenguas de inmigración, ¿no? Es aquello que oímos siempre cuando escuchamos de que es que vienen los inmigrantes y no se adecuan a nuestra cultura, ¿no?, que eso es lo que más nos preocupa, es que hacen lo que les da la gana, es que yo no les entiendo cuando hablan, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa que efectivamente tenemos que empezar o sea, el miedo, ¿no?, el miedo a no conocer lo que están diciendo, el miedo a esa falta de integración. Evidentemente, cuando uno llega a una cultura nueva, tiene que intentar adecuarse a esa cultura, pero también al mismo tiempo la riqueza de otras culturas, la riqueza de otras lenguas cuando llegan a nuestros países, también hay que valorarla adecuadamente, precisamente para evitar discursos de odio o discursos de falta de comprensión hacia los demás. Yo con esto lo dejo un poco aquí esbozado y no me quiero entretener mucho más. Muy bien, Begoña. Buenas tardes, estoy encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Para mí el tema del plurilingüismo
quisiera recalcar también la dimensión profundamente personal que tiene. Es decir, yo llevo viviendo el tema del plurilingüismo desde hace muchísimos años. Cuando yo era muy pequeñita todavía ya existían los cursos tándem. En 1968 empezaron los primeros cursos tándem a través de las organizaciones juveniles de Francia y Alemania para restaurar la comprensión entre los pueblos después de una guerra devastadora, ¿no? Digamos que Europa siempre ha tenido esa idea de hacer del plurilingüismo un elemento central de su política educativa, ¿no? Pues para responder a la diversidad cultural y lingüística de Europa y luego para responder a los retos, naturalmente, de la movilidad, de la inmigración, etcétera, etcétera. Cuando te das cuenta de que de alguna manera has sido llamada a esta vocación plurilingüe a través de tu biografía, es cuando te das cuenta de esa dimensión experiencial que tiene. Cuando has tenido la suerte de poder participar en espacios en los que ha habido un intercambio lingüístico, cuando has tenido la suerte de poder llegar a reuniones en las que cada persona hablaba en su propia lengua y los demás les entendíamos, que para mí es el sumum del plurilingüismo, ¿no? Este es mi sueño, que cada uno hable su lengua y todos nos entendamos. Y cuando has tenido la suerte de también en tu vida personal, pues juntarte con personas de otras culturas y de otros países, te das cuenta de la razón que tiene Wittgenstein, ¿no? Cuando él dice: los límites de mi lengua son los límites de mi mundo. El simple hecho de que una niña desde pequeña sepa que esto se puede llamar mesa, pero también se puede llamar tábulo, que se puede llamar tisch, table, ya nos da idea de cómo se va haciendo consciente de que la realidad se construye a partir de sistemas lingüísticos diferentes y que a su vez los sistemas lingüísticos vienen determinados por la lengua. Yo solo quiero dar una idea que siempre me encanta. Cuando hablamos de los viajes, yo siempre distingo entre el turista y el viajero. Es una diferenciación importante, sobre todo en estos tiempos en los que todo es tan turístico, ¿no? Y tan, como hablábamos el otro día, ¿no? tan superficial a veces, ¿no? El viajero no compartimenta los viajes como en el multilingüismo, ¿no? Sino que crea como una base común de experiencias lingüísticas y culturales, y luego esas experiencias se van interactuando entre sí, ¿no? Y van haciendo que puedas crear relaciones entre las diferentes culturas y lenguas. Entonces, creo que para mí ha sido... Yo vengo de una familia monolingüe española normal, decidí estudiar germanística, el alemán, viví en Alemania, luego resulta que me casé con un italiano, luego me fui a la India de voluntaria, estuve allí en una sociedad totalmente plurilingüe, tan plurilingüe como son ellos. Y esa experiencia es lo que realmente te aporta un convencimiento esencial de lo importante que puede ser eso para el desarrollo del mundo, ¿no? Simone, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? A ver, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí, no. ¿Ahora? No, nada. A ver. Ahora. Sí, ahora sí. No, era Rafa que tocaba. Oye, si Lo quieres... conseguiremos. Mira, el mío funciona, toma. Era para no... Vale. Sí, bien, ok. Vale. Muchas gracias. No podemos Sí, hablar a ya la está, vez. lo paso. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Para mí también es un placer estar aquí para hablar de este tema con vosotros. Un tema muy importante para mí, para la asociación que represento. El plurilingüismo es la base de nuestra actividad. Represento aquí esta noche la educación formal, ¿no? La educación más en detalle de la escuela secundaria, de primer y segundo grado. Entonces, el concepto de plurilingüismo y de pluriculturalidad es muy presente
en mi vida, porque como los demás aquí, me imagino, tengo clases muy numerosas, muy a menudo, muy heterogéneas, con orígenes muy diferentes, varias, entonces con diferentes lenguas maternas, que se encuentran y tienen que compartir una lengua de enseñanza que a lo mejor muy a menudo no es la suya, y luego tienen que aprender la lengua inglesa y una segunda lengua comunitaria, y no estamos hablando de casos muy raros. Pienso en una clase mía de 21, maravilla, pequeña, 21 en primero de lingüístico, 21 alumnos, tengo 6 alumnos chinos recién llegados, 2 mexicanos, o sea, una mexicana que pasa un año en Italia, en Florencia, muy bien, otro alumno mexicano, entre comillas, él se define mexicano, tiene mamá mexicana y papá marroquí. En casa comprende español y comprende árabe también, y francés, por eso. Y en nuestra clase estudia español y francés también. Todos ellos tienen, como decía, una pluriculturalidad presente a diario, porque se enfrentan con las diferencias que tienen en clase. Y nosotros, los profesores, tenemos que inventarnos cada año con cada grupo, porque tenemos que intentar proponer actividades que permitan llegar, en primer lugar, a una convivencia lo más fácil posible para que se pueda desarrollar la actividad didáctica, que es la que nos interesa más. Entonces, desde un punto de vista lingüístico, como profesores de lenguas, se pueden subrayar los aspectos mágicos que se crean de vez en cuando, como hablamos ayer, me parece Gorka, me lo apunté pero no lo tengo aquí, el fenómeno del translanguaging, por ejemplo, que es muy interesante, divertido, y que es un fenómeno del cual ellos mismos se dan cuenta, que lo subrayan cuando hay ejemplos en el aula. Ay, profe, pero lo has dicho de otra manera. O sea, nuestros mismos alumnos pueden reflexionar sobre el aspecto plurilingüe de cada uno de ellos y el aspecto pluricultural que se crea en el aula. Eso me parece muy interesante, por todo lo que conlleva como posibilidades didácticas y de reflexión. Una última cosa, como tenemos que provocar reflexiones y dudas. Estaba pensando lo que acabo de decir, la tipología de alumnado que tengo, ¿no? La tipología de grupos que tengo. Si lo paragono, lo vamos a contraponer a un grupo de alumnos que se apuntan a un curso de verano, por ejemplo, de español lengua extranjera, con un tipo de motivación, con un número de alumnos digamos, generalmente pequeño. Si pienso en el contexto de una clase numerosa, muy heterogénea, a lo mejor el clima que se crea en el aula puede llevar una falta de motivación o una motivación inferior al aprendizaje, al trabajo. O sea, me encuentro aquí porque tengo que estar aquí. Estudio inglés, no digamos español, estudio inglés porque tengo que estudiar inglés, pero a mí me gusta español y me gusta francés. A lo mejor no influye en la motivación al abrirse a la pluriculturalidad o hacia una interculturalidad. Yo os dejo así, de momento. Bien, yo creo que sí, sobre ese tema vamos a hablar, ¿no? Y espero que debatamos. Y al mismo tiempo de recoger tu reflexión, yo quiero también lanzar sobre la mesa otras, ¿no? Que es un poco la definición y sobre todo la historia de este concepto, ¿no? Del concepto plurilingüismo. Si no nació en una época del pasado más optimista,
muy europea, donde el proyecto europeo verdaderamente se sentía como ilusionante. Sí, luego, otra idea que también quiero poneros sobre la mesa es si no es redundante hablar de plurilingüismo y pluriculturalidad, ¿no? Quizá es un poco redundante, quizás plurilingüismo sin pluriculturalidad sea multilingüismo, ¿no? Y por último también quiero sacar, y conectando con lo que decía Simone, la responsabilidad que tiene el ministerio, el mundo educativo, no el ministerio, sino todos los que estamos implicados en la enseñanza, ¿no? El mundo educativo, a lo mejor no hemos sido capaces de ver esta dimensión y esta responsabilidad que tenemos en la creación de este espíritu ciudadano, ¿no? Yo creo que ahí el plurilingüismo va mucho más allá, como habéis dicho antes, mucho más allá de la colección de lenguas o de la resolución de problemas de comunicación inmediatos. Y ahí lo dejo y ahora os peleáis. Yo es que creo que ha cambiado tremendamente el concepto en sí del aprendizaje de lenguas. Es que ya, o sea, cuando hablamos de plurilingüismo ya no estamos sometidos a esta especie de clasificación de alcanzar un nivel, ser perfecto en la competencia, etcétera, ¿no? Sino que vamos más allá porque pensamos que podemos tener competencias diferentes en lenguas diferentes. Y cuando en clases como las que tiene Simone tenemos alumnos de procedencias muy diferentes, es muy importante también integrar sus lenguas para que se produzca una reflexión. Yo creo que ahí sí ha habido un poco el error, a lo mejor de obviar el origen cultural y lingüístico de los alumnos en vez de integrarlo en la clase como una herramienta de primer orden, ¿no? Para reflexionar sobre la lengua. Pero yo sí creo que para fomentar el plurilingüismo sí que hace falta un compromiso total de la comunidad educativa. Pero es un compromiso que va más allá del currículo y del enfoque de la metodología. Para el profesorado significa alejarse, descentralizarse del etnocentrismo, del sociocentrismo, del egocentrismo. Y bueno, esto no es fácil. No es fácil. Yo he trabajado hace muchos años en las aulas del NACE, que Rafael también las conoce, y ahí yo me encontraba con, lo primero de todo, con profesores, con un profesorado de personas que apenas habían viajado y estaban recibiendo a un montón de niños inmigrantes que de repente, claro, traían una serie de problemas, ¿no?, a las aulas. Y ellos no poseían la competencia pluricultural necesaria porque a lo mejor ni siquiera habían viajado o ni siquiera habían aprendido otra lengua. De tal manera que nosotras empezábamos la formación a estos profesores dándoles una clase de alemán el primer día. Algunos salían espantados como, pero esto no era una clase de formación para atender a los niños inmigrantes, ¿no? Para ponerles un poco en esa situación. Primero sí. No, una de las cosas que yo, insistiendo un poco en lo que decía Begoña ahora y recogiendo un poco el testigo también de lo que ha dicho Simone, ¿no? Los estudios y las estadísticas del profesorado precisamente que está trabajando en programas bilingües nos dicen que hay un porcentaje muy bajo de profesores que están enseñando esas lenguas que han tenido la oportunidad real, o sea que no es culpa de esos profesores, o sea, no estamos poniendo la culpa en los profesores, estamos poniendo la culpa en que efectivamente, y luego espero que también veamos modelos positivos que podemos presentar cada uno desde nuestra perspectiva, que un poco para venir a hablar de nuestro libro, entre comillas, ¿no? Que no han tenido la oportunidad efectivamente de vivenciar esas culturas, o sea que lo que han tenido ese aprendizaje de la lengua, transmiten el conocimiento de la lengua, pero evidentemente puede que no la tengan integrada. Eso lleva a otros debates sobre la importancia efectivamente de los asistentes de lengua, ¿no?, que existen aquí para tener modelos lingüísticos más puros de los nativos, etcétera, o un montón de otras cosas. Una cosa que me interesaba mucho, bueno, de las dos aportaciones que habéis hecho precisamente es esa, o sea, la importancia cómo esas aulas de enlace que en esta responsabilidad que tienen las instituciones afortunadamente están ya superadas, o sea, ya nadie se plantea que todos los niños que vienen de un modelo lingüístico totalmente diferente, lo más importante es que hablen la lengua meta
lo más pronto posible. O sea, ya normalmente se buscan modelos de integración. Ahí es verdad que efectivamente al final la pelota recae siempre sobre el profesor de aula, que es el que tiene que buscar esos referentes y esas fórmulas, ¿no? Pero lo que sí también está claro es que los estudios lo que dicen es que los alumnos que vienen de otras lenguas aprenden mejor en su propia lengua, que son capaces de hacer la transferencia de los conocimientos de esa primera lengua en la segunda de manera casi inmediata, si tienen la oportunidad, la inversión suficiente. Y ahí es donde efectivamente también donde lo que tiene que existir, o sea, a veces lo que se plantea es que lo que tiene que existir precisamente es ese apoyo en la primera lengua para que puedan tener éxito en la lengua meta, ¿no? Que es una cosa curiosa y que efectivamente a veces las instituciones se plantean o no se plantean en absoluto. Por seguir aludiendo a experiencias personales, ya no es solamente una lengua, es que la lengua tiene muchos acentos y muchos matices, ¿no? Entonces, como comentaba del niño mexicano, yo recuerdo mi experiencia a la que aludo siempre, que es la más reciente que tengo de aula con mis niños mexicanos en un programa de inmersión de lenguaje dual, pero el que llaman One Way, es decir, en el que el 100% eran mexicanitos, mexicanitos porque eran pequeños, no lo estoy diciendo, eran mexicanos o eran alumnos que provenían de países de Sudamérica, fundamentalmente de Centroamérica, lógicamente de México, pero de muchos de esos países y que tenían pocos referentes de lengua, y llegaba un profesor con su español de España, que no es el único que existe, hay 40 millones de hablantes, pero hay 300, no sé cuántos más que hablan esos otros acentos, y cuando yo les decía que bueno, pues la famosa historia de que puedes beber agua, una niña que además era muy calladita, muy silenciosa y nunca decía nada y tenía unos problemas familiares muy serios, levanta la manita y dice, ¿por qué dice usted, perdonar el chiste del acento también, ¿no? Pero, ¿por qué dice usted beber, maestro? ¿Y qué tengo que decir? Tomar. Evidentemente esos niños a mí en algún momento efectivamente me veían incluso como un bicho raro, ¿no? De hablando un español que no era incluso ni siquiera el suyo. En Estados Unidos se ve que precisamente hay estudios que demuestran que la mejor integración se produce en los sistemas de ese dual language, de ese lenguaje dual, pero en el de two-way, en el que el 50% de los alumnos son de habla inglesa, el 50% de los alumnos son de habla española. Los de habla inglesa aprenden de los de habla española, los de habla española aprenden de la lengua inglesa, y luego efectivamente no se hace un modelo en el cual las lenguas, o las materias más difíciles las tengan que aprender en la segunda lengua, sino que las puedan aprender también en su lengua nativa, ¿no? Entonces, son modelos que efectivamente permiten hacer una integración real de las distintas lenguas, aprenden que unos aprendan los referentes culturales de otros y que en algún momento seamos capaces de traducir la pregunta que alguien lanzaba ayer a bocajarro a nuestro amigo Gorka diciéndole cómo se traduciría addirittura, ¿no? Pues a lo mejor algunos ya, cuando tengamos integrado esto, seremos capaces de hacer esa traducción. Simone, ¿tú cómo abordas esta diversidad en tu clase? A ver, ahora sí. Era la pregunta. Sí, esta es la pregunta interesante. ¿Cómo la abordamos como grupo? Porque en estos casos se tiene que trabajar como grupo de profesores. Individualmente no se llega a nada, ¿no? Estamos organizando unas horas de trabajo de potenciamiento en italiano porque necesitan comunicarse con los compañeros, con los profesores. La mayoría de los profesores habla italiano, hablo de mis compañeros, hablo una segunda lengua bastante bien, normalmente el inglés. El problema es que estos chicos tienen que aprender el inglés también desde cero. Entonces, el problema principal sería el de llegar a ofrecer un nivel, base para poderse expresar, para poder comprender. Y no lo conseguimos, por ejemplo. No lo conseguimos con resultados que, por supuesto, llevan a un retraso en el aprendizaje, retraso en términos de programación, ¿no? Porque poco a poco llegan mandando todo de memoria, con una voluntad increíble, con horas y horas de trabajo, pero haciendo un tipo de trabajo que nosotros como profesores, como
pedagogos no podemos aceptar. O sea, podemos aceptar como resultados, pero no estamos llegando a nada, ¿no? Este es un problema. Quería añadir solo una cosa, porque ha dicho Teresa, ha hablado de periodos de optimismo, cuando la Comunidad Europea empezó a proponer cosas, a empujar una política intercultural y digamos de este tipo. Algo parecido se hizo también en Italia en periodos no muy optimistas. Me refiero, por ejemplo, a la publicación interesantísima, las 10 tesis para una educación lingüística democrática, traducido de Tullio de Mauro, el ministro de Educación Tullio de Mauro, que en 1975, con el grupo de Iniziativa Democratica degli Insegnanti, se planteó el problema del plurilingüismo en Italia, en el sentido de esos casos de chicos que llegaban del sur de Italia, por ejemplo, en el norte, y se encontraban en institutos o en centros escolares de cualquier tipo, donde se hablaba italiano, y ellos a lo mejor conocían muy poco el italiano, o sea, se encontraban con una lengua de enseñanza que ya no correspondía a la lengua de su lugar de origen. Eso pasaba también en otras zonas, áreas, chicos que llegaban del Véneto, por ejemplo, después de la inundación del Polesine. O sea, a principios de los años 70, cuando ya no había mucho optimismo, habían grupos de profesores que se planteaban este tipo de problemas. No hablamos de... Pues a lo mejor hablamos también de pluriculturalidad, porque eran realidades tan distintas, tan lejanas, pensando en el 71, sin televisión como ahora, sin medios de comunicación. Entonces, la historia de un tipo de organización del trabajo para enfrentar, para ayudar o fomentar la pluriculturalidad, el plurilingüismo en este sentido, pues tiene origen bastante antigua, digamos, en Italia. Sí, no obstante, es verdad que este concepto viene, digamos, está encumbrado, ¿no?, en el marco. Luego, claro, la realidad italiana lingüísticamente da para mucho, ¿no? Y podríamos hablar de fenómenos como diglosia y, en fin, muchas cosas. Pero yo quería reconducir, si me permitís, la conversación, o por lo menos poner sobre la mesa más cosas. Y esas más cosas es la diferencia que hay entre el marco de 2001 y el momento actual en el que estamos viviendo. Y me pregunto si tenemos que adaptar, defender, esconder, revestir, redefinir un concepto como plurilingüismo. Porque ahora mismo estamos viviendo, bueno, ahora mismo plurilingüismo, tal y como viene definido en el marco, pues podría ser calificado de hippie, o, si queréis, con una palabra más clara, de progre, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento donde hay identitarismos, ¿no?, que se oponen a ese enriquecimiento o a esa diversidad, hay movimientos excluyentes, identitarios. Entonces, bueno, esto es una amenaza al proyecto europeo, pero no como proyecto europeo, sino en el sentido que nos afecta aquí hoy, ¿no?, del plurilingüismo entendido como lo entiende la Unión Europea o el Consejo, que no es una colección de lenguas, sino un instrumento para llegar a la comprensión y a la flexibilidad y a la aceptación. ¿Quién empieza? Aquí es un poco a ver quién coge el testigo.
Esto es un tema muy delicado Sí. y yo precisamente, bueno, no sé, me da un poco de miedo tocar la cuestión, espero que se entienda en todo momento bien, ¿no? A mí me parece que no es hippie, o sea, quiero decir que es que tiene mucho sentido, ¿no? La situación que estamos viviendo, por ejemplo, del Brexit, que sin querer hacer ninguna valoración de la misma, ¿no? De decir de la exclusión o la importancia de que no se hable más que mi lengua en mi país, de que no se puede escuchar a nadie hablar en otra lengua dentro de un país. En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, lo que ha ocurrido en los últimos años con la anterior presidencia, en la que desaparece de repente de la página de la Casa Blanca toda referencia al español, cuando es una lengua que habla ya un porcentaje de personas enorme. El hecho de que ahora en España mismo, por no tocar solamente Italia, y por eso digo que espero que se me entienda bien, se esté haciendo una crítica ya de estos modelos de aprendizaje bilingüe, Ajá. en los cuales se está diciendo no, es mejor que los niños aprendan solamente en una lengua, lo del aprendizaje bilingüe no funciona, claro, lo que no funciona son determinados modelos de aprendizaje bilingüe, que precisamente quizá lo mejor lo que estén basados es simplemente en un modelo de aprendizaje multilingüe, o sea, utilizar la lengua única y exclusivamente como algo vehicular sin hacer algo que se integre. Los movimientos nacionalistas, y cuando digo nacionalistas quiero decir nacionalistas en general, sean de un signo, sean de otro, en el que se dice que mi lengua es la única que vale, ¿no? Y por ejemplo en España, que tenemos bastantes lenguas cooficiales, pues ese discurso existe, ¿no? Y quiero decir, y existe desde una perspectiva centralista, existe de una perspectiva sectorial, y el problema precisamente es ese, ¿no? O sea, quiero decir, cuando lo que quieres es excluir la lengua del otro, cuando esas lenguas, en sentido natural, están viviendo y están conviviendo. Entonces yo creo que ahora es cuando tiene mucho más sentido el defender que esas lenguas, que todas las lenguas son importantes, que ese plurilingüismo real en el que se incluye la cultura tiene que estar ahí. Estoy viendo que mis compañeros, no sé, espero que cojan el testigo un poco y me saquen de este agujero en el que me estoy metiendo, pero creo que es muy importante, ¿no? Y puedo ponerlo con nombres y apellidos, ¿no? Es decir, no solamente en España ahora se está debatiendo, es que cuesta mucho dinero traducir al catalán o traducir al euskera los textos en el Senado, y efectivamente probablemente cuestan mucho dinero, pero al mismo tiempo se está diciendo que en Europa tienen que traducirse los textos al español y al castellano. Y es un debate que existe. Yo no estoy defendiendo nada, simplemente lo estoy poniendo encima de la mesa, porque como ha dicho antes Teresa, no pretendemos arreglar nada, simplemente pretendemos ponerlo. Al contrario, ¿no? El otro día leí un artículo de que el modelo bilingüe del euskera en el País Vasco, repito, por eso para tocarle a todos y no decir este es de uno, este es del otro, que los modelos bilingües del euskera en el País Vasco se los están replanteando también, porque resulta que los niños no aprenden ni en euskera ni en castellano, no saben lo que hablan de uno ni que hablan de la otra, y claro, los modelos monolingües cerrados, sea de la una o de la otra, en una realidad en la que las dos lenguas conviven naturalmente o deberían convivir naturalmente, quizá lo que hay que hacer es asumirlo y no combatirlo. Y ahí lo dejo, espero, repito, haberlo tocado con la suficiente sensibilidad como para no ofender a nadie de ninguna de las lenguas, sea unas u otras. Es que... O a lo mejor no. ¿Suena? Está sonando, vale. Samir Nair habla de que hay del carácter contradictorio que hay en el proceso histórico, ¿no? Estamos en un proceso histórico en el que a finales del siglo XX de repente llegamos a lo que es un giro cultural importantísimo, que es el reconocimiento de los derechos universales, etcétera, de las minorías, etcétera. Y justamente esa concretización del universalismo de repente hace que surjan movimientos completamente contradictorios, ¿no? Como son lo que tú decías, Teresa, los identitarismos excluyentes o los populismos, el miedo intercultural, el odio confesional, si pierdo mi lengua, pierdo mi identidad. Exacto, ¿no? Los nacionalismos de nuevo cuño. Y bueno, yo creo que además es que lo estamos viviendo en determinados países ahora, dentro de Europa ya, de una manera terrible. Pero también dentro de España, o sea, a mí me apena muchísimo que hay dos factores, ¿no? Primero, que se estén utilizando las lenguas como banderas, es decir, que en determinadas iniciativas políticas, que a lo mejor pueden ser muy buenas, pero se utilice, por ejemplo, el español como bandera, o el catalán, me da lo mismo, es decir, que desde las mismas instancias políticas se cree una confrontación, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Madrid se ha creado la Oficina del Español, ¿vale? Pues en sí es una iniciativa estupenda, ojalá hubiera Oficina del Español en todas partes,
¿vale? La cuestión es cómo tú presentas esa oficina del español o qué es lo que pretendes con ella, ¿no? Si realmente lo que pretendemos es, por ejemplo, algo muy bueno para las escuelas de FEDELE, ¿no? Es decir, que vengan muchas personas a Madrid, atraemos talento, atraemos personas que luego pasan a la educación superior, etcétera, pues es estupendo, pero si lo utilizas como un arma arrojadiza contra los catalanes, pues claro, no tiene mucho sentido, ¿no? Y luego hay otro problema también, y es que yo creo que se ha mercantilizado mucho el tema de aprender idiomas, es decir, se ha puesto mucho el foco en lo lucrativo o en el utilitarismo a la hora de aprender idiomas. Eso ha hecho que, por un lado, se menosprecien idiomas que pues no tienen tanta utilidad, por así decirlo, y que, por otro lado, se fomente un tipo de aprendizaje de los idiomas que realmente no va a aumentar, a fomentar la competencia tanto comunicativa como a hacer profesionales contratables y tal en grandes empresas multinacionales, etcétera, ¿no? Yo creo que esos dos factores han influido mucho, ¿no? El utilizar las lenguas como bandera y el centrarse en el utilitarismo de las lenguas. Esto... El utilitarismo de las lenguas, sí. Yo, si vuelvo en mi campo, en la educación, en los institutos, los problemas que la oferta de lenguas crea en los centros son muchísimos. Veo compañeros que dicen que sí, sí. Porque siempre una vieja historia ya se ha transformado en una vieja historia. Los alumnos quieren el español, pero el problema es el francés. Se crean problemas de este tipo. Ay, pero vosotros sí, porque alguien lo decía ayer, sí, otra vez, si no me parece. Sí, porque el español es más fácil, la nuestra es una lengua más difícil, entonces eso. Se crean problemas a nivel de organización del currículo mismo. De plantilla también, claro. Entonces el tema pasa del social, del lingüístico, exquisitamente lingüístico, al social también. O sea, los problemas son muchos. En los centros donde ya hay muchos problemas, porque identitarismos excluyentes en Italia, los conocemos muy bien. Cuando termina uno ya empieza el otro, ya está preparado, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que lleva consecuencias en las aulas también, porque, claro, los alumnos, los pequeños sí, pero los más grandes también, digamos que no se informan mucho, no repiten lo que escuchan y ya. Entonces se crean debates, en la mejor de cuando tenemos suerte, solo debates, sobre las diferencias culturales, las lenguas que se hablan y lo que sea. Tenemos suerte, pero porque tenemos un instrumento, ¿no? Salieron hace 2 años, hace un año, en 2020, las indicaciones nacionales, esas pautas sobre la educación a la ciudadanía. Uno de los ejes principales es el plurilingüismo y la pluriculturalidad. Entonces, ahora tenemos un instrumento, claro que tenemos que comprender cómo utilizarlo, porque tenemos que adaptarlo a la tipología de profesorado que tengamos en el centro, a la tipología de alumnado también, las familias, porque siempre tenemos que explicar cada decisión política, digamos, educativo-política en el aula, en el centro en general, pero sí, es un instrumento muy interesante, con indicaciones, con pautas, con sugerencias, digamos que a lo mejor puede representar un elemento de optimismo en el pesimismo general, que reconozco totalmente. Sí. Bien, pues este era el último punto.
para debatir, ¿no? ¿Cómo veis el futuro? Yo espero que lo veáis en positivo y que nos podáis poner ejemplos positivos y que nos podáis asegurar que aunque hay amenazas y aunque hay usos, digamos, amenazantes de este concepto o elementos que quieran acabar con él o quitarle su sentido primigenio, que no obstante espero que podamos mantenerlo, ¿no? Porque nació para eso, para entendernos todos por encima de las diferencias, con instrumentos diferentes, pero ensanchar nuestras mentes. Y es verdad que una persona es más rica cuando sabe no solamente más lenguas porque puede hacer dinero en más lenguas, sino porque puede comprender mejor a los demás. Entonces, con esto, no sé cómo lo veis, espero que sea así de optimista y que nos podáis asegurar que se está trabajando, que hay experiencias que ya van en ese camino. Nada, si se trata de ser optimista, yo me apunto a la primera para hablar. Vamos a ver, yo, Teresa, soy muy optimista, pero soy muy optimista porque vivo día a día todo lo que se puede hacer para trabajar por el plurilingüismo y por la pluriculturalidad. Bueno, yo soy presidenta de FEDEL. FEDEL es una federación de escuelas de español que agrupa a unas 100 escuelas en todo el territorio nacional que nos dedicamos a la enseñanza del español como lengua extranjera. Y la buena noticia es que Italia, para bajar algo ya muy concreto, ¿no? Italia es el primer país que nos envía, o sea, el número de estudiantes. Os voy a dar unos datos que son impresionantes, o sea, hablando de lo que es escuelas FEDEL, porque luego hay muchísimos más estudiantes que vienen a España a hacer másters, a la educación superior o lo que sea, pero bueno, en general las escuelas FEDEL en 2019 recibieron unos 140.000 estudiantes que vienen a hacer cursos de español. Bueno, pues el 20% de esos estudiantes eran italianos. Es decir, mientras que en 2015 vinieron 13.000 chicos y chicas italianos, porque fundamentalmente vienen del ámbito escolar, en el 2019 vinieron 26.000, eso es un crecimiento del 102,5% exactamente. Es decir, se están generando esos espacios de convivencia de las lenguas, esos espacios de intercambio, donde podemos profundizar en las interacciones, en el conocimiento del otro, en la comparación, donde se están creando situaciones en las que hay una necesidad, la necesidad como activador del aprendizaje, ¿no? Necesitamos crear esas situaciones de necesidad. Entonces, bueno, tengo que mencionar ahí que en las escuelas FEDEL recibimos constantemente grupos de chicos y chicas italianos que vienen con sus profesoras normalmente y que pasan con nosotros, bueno, pues 1 o 2 semanas. Y bueno, la idea es muy simple, es un proceso de inmersión en el que están alojados con familias españolas que vienen a unas clases comunicativas de español, pero además luego tienen experiencias tándem, por ejemplo, con chicos y chicas españoles, o experiencias de tipo cultural, de cultura con mayúscula, desde el Museo del Prado hasta cultura con minúscula, de cocinar, yo qué sé, una paella, o comer chocolate con churros, etc. Entonces, bueno, pero es que tenemos los Erasmus. Bueno, además España es que copa el Erasmus, tiene un éxito increíble, ¿no? Tenemos los programas de prácticas. Es decir, tenemos toda una serie de herramientas que además vienen dadas también por la Unión Europea, es decir, que es que hay dinero para ello y hay muchos profesores y profesoras que, de verdad, a los que además quisiera expresar desde aquí mi admiración, porque es que, claro, yo cuando vienen a mi escuela pues los recibo, estoy con ellos todo el rato, que se toman el trabajazo de juntar a veces a 40 o 50 chavales de 16 años y venirse con ellos a Madrid, por ejemplo, a pasar una semana así. Entonces, bueno, a mí me parece que eso realmente supone un paso de gigante en lo que es ofrecerles otra visión del mundo, darles
un contacto real con la lengua y con la cultura, pero también tengo que decir, no podemos quedarnos solo en eso. Un tipo de viaje así o de experiencia así tiene que llevar un proceso previo de preparación y un proceso después de reflexión sobre lo que ha sucedido, porque, insisto, podemos ser turistas y no llegar a ser viajeros. Si queremos que estos chicos y estas chicas sean viajeros, en las escuelas y en contacto con vosotras, con las profesoras que venís con ellos, con los grupos, ¿no? Hay que crear reflexión. Deben tomar conciencia de su propia cultura, porque nunca podemos ser competentes en otra cultura si no estamos muy seguros y muy conscientes de nuestra propia cultura. Debemos tomar conciencia de nuestra propia cultura y deben ser capaces de tomar distancia de ella, porque sabemos también que los viajes a veces se pueden convertir en lo contrario, en reforzadores del prejuicio y que hay que hacer un trabajo muy importante de colaboración entre los docentes italianos que vienen con los grupos y las escuelas que los recibimos, por ejemplo. Cojo el testigo en lo que estás diciendo tú. Yo estoy seguro de que luego Simone nos hablará también de las experiencias de eTwinning, en la que ellos son especialistas, que creo que también son muy interesantes desde su perspectiva. De que yo siempre digo una cosa muy importante, que en todos estos programas de movilidad, y en esto incluyo a nuestros profesores cuando los mandamos al extranjero, esta convocatoria que dije ayer que había salido, que a mí me preocupa mucho que esos profesores salgan al extranjero y que ellos entren en el país, pero que el país no entre en ellos, ¿no? Porque el objetivo último de todas estas movilidades es que cuando tú mandas a un profesor al extranjero a que pase allí 5 o 6 años en otro modelo educativo, en otra realidad, es que traiga algo de aquel país para convertirse en embajador cultural de ese país al que tú le mandas. En ese sentido, cuña publicitaria de nuestros programas. Primero empiezo con los que no son de mi área, que son los de auxiliares de conversación, que todos ustedes probablemente ya lo conocen o todos vosotros conocéis, que de hecho se les llama, ahora se les llama, ya no se les llama auxiliares de conversación, se les llama, perdón que ahora no me sale, embajadores culturales. Porque evidentemente de lo que se trata, no es únicamente embajador cultural de tu país, que son chavalitos que acaban de terminar sus estudios en el otro, es que son embajadores culturales del otro cuando vuelven al tuyo, que es tan importante como lo que decíamos. Tenemos el programa de profesores visitantes, que no sé si he mencionado ya suficientes veces en esta sala, que como ayer no lo hice bien y me han hecho repetir. El programa de profesores visitantes es un programa muy interesante que está en varios países, en el que España manda a profesores que pagan esos países. Estamos incluidos e insertados en un sistema educativo que es completamente distinto al nuestro. Te pasas allí 2, 3, 5 años y cuando vuelves a tu país lo que se supone efectivamente es que traes un bagaje cultural diferente. Y además tiene una ventaja, es que no están en su modelo, están en el modelo del otro. Todos mis compañeros eran o americanos o mexicanos o de otra, y entonces me traigo todo ese elenco cultural. Tenemos las secciones bilingües en los países del este, que efectivamente también son modelos en los que los alumnos tienen una enseñanza del español, de materias en español y de materias ahí CLE o CLIL en lengua, donde además mandamos a algún profesor que está allí contratado por el propio país y que aporta esa embajada cultural de la que hablábamos antes. Y luego, para centrarme en Italia y en el excelente trabajo que desarrolla la Consejería de Educación, a la que vuelvo a aprovechar para agradecer mi presencia aquí, aparte de a los compañeros y compañeras del Instituto Cervantes, las secciones españolas, que sé que dirán ustedes, ¿y por qué no hay más? Pues no hay más precisamente porque hay un límite, ¿no? Porque no se puede hacer en todas. Yo, la experiencia que tengo de las secciones españolas aquí en Italia, los niños tienen 7 horas semanales de inmersión casi en español con profesores que dominan la materia y que dominan el idioma, en las cuales además donde más se nota, y me van ustedes a perdonar, todos los niños cuando entras en una de esas clases y hablas con ellos en español, hablan un perfecto español con un maravilloso acento italiano encantador, pero te das cuenta enseguida de cuáles son los que han participado en programas como el que está indicando Begoña, que han pasado 3 meses en España o 2 semanas, cuando utilizan dejes que no voy a utilizar en este momento para no... Te das cuenta inmediatamente de que dices, tú has estado, tú ya has estado allí, ¿no? Lo ves de manera casi inmediata. Luego, de lo que estaba hablando antes, de los modelos de lenguaje dual, nosotros los tenemos aquí en el Centro de Titularidad del Estado español, en el que evidentemente tenemos un elevado porcentaje de alumnos italianos que comparten la lengua con alumnos españoles. Es verdad que están todos aquí, con lo cual probablemente hay muchos que hablan la lengua, pero es verdad también que vienen muchos desde España durante toda la escolaridad y evidentemente
se trabaja también en la integración del conocimiento de de las realidades de los dos países. No me quiero extender con otros programas que también tenemos para darle oportunidad, que veo que queda poco tiempo, Sí. a Simone. Sí, yo también termino. Último punto, lo que sirve evidentemente es una educación a la pluriculturalidad que podemos practicar dentro del aula, fuera del aula. Fuera del aula, acaba de decirlo la compañera, Begoña, Erasmus es una oportunidad enorme. El nuevo programa 21-27 ofrece experiencias al extranjero de largo plazo para los estudiantes, como para los universitarios, ¿no? De 6 y 9 meses, todo un año escolar, con un currículo igual, no parecido, igual al currículo del Instituto de Procedencia en Italia, para que los chicos sigan las mismas asignaturas, los mismos cursos y puedan pasar al año siguiente sin perderse nada o casi nada. Claro, eso ayuda mucho. Dentro del aula, ya hemos dicho, la educación a la ciudadanía es una posibilidad enorme y además un intercambio de buenas prácticas. Hay institutos que hacen cosas maravillosas. Vi un instituto que organiza un grupo de mini equipo de psicólogos que trabaja unos meses a principio del año para formar los alumnos de cuarto y quinto año como tutores, para que se ocupen, por ejemplo, de las reuniones de las clases a lo largo del año, ¿Se ha perdido? No, estoy. Con la responsabilidad de ocuparse de digamos, de la gestión de las reuniones, trabajando a nivel pluricultural, siempre, subrayando mucho la cosa. Me parece muy interesante. Muy bien, bueno, pues yo creo que sí, hemos extendido aquí sobre la mesa muchísimos temas. Quiero recalcar una cosa, no hemos hablado ni de tecnología ni de pandemia. Bueno, supongo que habrá preguntas para nuestros expertos. Qué bueno, ¿no? Lo tenía preparado. Yo, más que una pregunta, no sé si es una pregunta, es una curiosidad. Es esto. Sé que, por ejemplo, ¿se me oye? ¿Sí? Sé que en francés existe el bachillerato equivalente que se llama ESABAC, ¿no? Me pregunto si existe algo parecido en español o si se podría pensar en algo parecido en el futuro. Esta es la pregunta del millón. No me voy a extender mucho. Sí. No. Pero lamentablemente llega también los momentos de la realidad en la que la realidad nos pone en nuestro sitio. Para que existan este tipo de programas tiene que existir una cosa que se llama reciprocidad. Entonces, esa es la dificultad. Quiero decir, entonces, yo no descubro ninguna rueda. Quiero decir, nadie eso está pensando, se está hablando desde ese modelo, desde que existe el modelo ESABAC aquí en Italia, que también lo tienen los franceses, que son mucho más inteligentes que nosotros en tantas y tantas cosas. Perdonen ustedes que lo diga de esta manera. Lo han hecho con todos los países y los demás países, quizá entre nosotros, no hemos sabido hacerlo de la misma manera. Pero precisamente por este problema de la reciprocidad. En España también existe ahora no me sale. Bachivac. Y la cuestión está también en conseguir, de alguna manera, que los centros del otro país exista el número suficiente de los centros en el otro país para que efectivamente lo demanden las dos partes. O sea, esto no puede ser simplemente el interés por el español en Italia dentro del sistema educativo es enorme. Sería imposible encontrar el mismo interés en España, porque en España existe muchísimo interés por el italiano, no entiendan ustedes mal que estoy diciendo, pero no tanto dentro del sistema educativo. Entonces es más difícil, precisamente por ese utilitarismo del que estábamos hablando. O sea, aquí que es algo contra lo que hay que pelear, pero que hay que pelear juntos. Las autoridades italianas en territorio español haciendo un trabajo X, las autoridades españolas en territorio italiano haciendo otro trabajo Y. Y les aseguro, y tengo delante al consejero de Educación que me está mirando muy fijamente en lo que vaya a decir a continuación, que se está haciendo un trabajo, y es que precisamente 5 minutos antes de entrar estábamos hablando de este tema, o sea que evidentemente por eso no estoy descubriendo nada, o sea que sí, se está trabajando en ello,
puede que en algún momento sea una realidad, pero repito, para que haya amor requiere de las dos partes, no puede ser solamente que el interés surja de una de las dos, tiene que haber un reforzamiento por parte de las autoridades de ambos países y moverse con la misma inquietud. Nosotros ponemos aquí, tenemos casi 40 profesores españoles en Italia que paga el gobierno español. Y me quedo aquí. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? No hay ninguna pregunta de fuera de... ¿No? Pues me parece que vamos a cerrar, si Teresa, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias por vuestras ideas enriquecedoras. Y gracias a todos ustedes que llevan 2 días aquí sentados escuchando. Yo creo que se merecen un aplauso muy grande. Sí, sí. Un aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos, a todos. Y ahora vamos a dar paso a la clausura de estos 2 maravillosos días, por lo menos para nosotros, para el equipo que ha montado el CLI, con todas las asociaciones que nos han ayudado. Y ahora vamos a formar la mesa con el director y las directoras del... ¿Perdón? Está fuera, ¿eh? Esperamos 5 minutos, que estamos esperando una visita. 5 minutos. Sí, sí que está. Entonces, por favor, las directoras de los institutos Cervantes de Milán, Nápoles y Palermo, junto al director del Instituto Cervantes de Roma, y a nuestro consejero de turismo de la Embajada de España en Roma, si por favor. Vas a decir que se van a dar fuera. Y voy a montar la mesa con los profesores. No se puede levantar de las sillas y venir a... Vale, entonces vamos a clausurar brevemente. Clausuráis media hora, tenéis para clausurar. Son muchos. No, bueno, lo que dure. Lo que dura. Exacto. Vale. Para compensar os ponéis los chicos en el medio. Hola, yo soy Teresa, soy la directora de Milán. ¿Tienes las palabras? ¿Sabes? Claro, aquí la tengo. No sé si compartimos un poco, pasamos así, ponemos para que esté más. Si quieres para nosotros dos. Sí. ¿Cómo va? ¿Micrófono tuyo? ¿Cómo? Si quieres darle ese a ellas dos. Bueno, mucha multiculturalidad y plurilingüismo, pero somos más puntuales que suizos, vamos. Eso es... nada, yo quiero daros las gracias nuevamente a todas y cada una de las personas que habéis hecho posibles que el primer CLI se lleve a cabo y a todas las instituciones que habéis colaborado. Ha sido un esfuerzo con todo el equipo del Cervantes de Roma, al que agradezco nuevamente con su capitana Barceló a la cabeza. Pero que sin todo el resto no habría sido posible. Es un trabajo que llevamos muchos meses y, como en la inauguración, voy a repetir nuevamente, empezando por la Real Academia en la que estamos, que nos ha cedido sus espacios, continuando por el Ministerio de Educación y sus 2 distintas secciones, la Consejería de Educación, con Ignacio, que estuvo con nosotros en la inauguración,
y con el INTEF, con la conferencia que nos ha dado la profesora Pilar de la Encina. Lo digo porque las instituciones han colaborado también con sus ponentes, lo cual es muy importante. Ciele, Asieri, ANILS, LENT, AISPI, FEDELE y Difusión. Iba a hacer un rápido pantallazo de las cosas que hemos estado viendo, pero no sé si tiene mucho sentido. Seré muy breve e incluso posiblemente algo personal y subjetivo, puesto que he estado en todas las conferencias, excepto en la primera, en la de Daniel Casán, porque tenía que estar atendiendo a algunas personas. Casán, que no Casani, me corregía siempre Concha, ha hablado de los contextos novedosos en la educación y de algunas plataformas o instrumentos como Clubhouse y Netflix, pero vosotros lo habéis visto mejor que yo. Después, desde el sistema internacional de evaluación de la lengua española, Ciele, Jara Sepúlveda, nos ha contado un poco, nos ha abierto esa puerta de cómo certificar las competencias de nuestros alumnos de otra manera distinta, ¿no? Es una presencia que cada vez va entrando más en todo el mundo y también en Italia. Creo que una de las características del Congreso ha sido los distintos puntos de vista que se han tocado, que se han visto, pero también para los distintos públicos. Hay temas que para algunos ha podido estar ya muy machacado, pero para otros el mismo tema, la misma conferencia ha sido de una gran novedad. En este sentido, la conferencia de Ciele o la siguiente de Daniel Escalona, que representando a FEDELE desde un punto de vista del marketing, a mí por lo menos me ha llegado mucho porque nos ha descubierto algunos aspectos que no conocía. Lo mismo con la profesora Sonia Bailini, que viene de AISPID y que con una ponencia muy universitaria, a la que no estamos tan acostumbrados, por lo menos en los Cervantes, nos ha puesto las pilas sobre cómo obtener esa retroalimentación o feedback. Bueno, la mesa redonda de ayer, con la que clausuramos el día de ayer, pues tuvo un antes y un después, ¿no? Yo creo que el momento en que Agustín Garmendia dijo, bueno, está muy bien todo lo que estamos viendo, pero a ver dónde está el programa, qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a aplicar. Y creo que a partir de ahí eso fue uno de los puntos en los que también el resto de la mesa también entraron al trapo, que estaba también Rafael Alba, que ha repetido hoy, y Jara Sepúlveda. Hoy ha comenzado Neusans, pues intentando sacarle el jugo a los textos, y yo creo que se enlazaba en cierta manera con lo que decía ayer Garmendia, y tratando los textos como documentos auténticos, los textos procesales y etcétera. Después Simone Bionda y Elena Pezzi, desde la asociación LENT, pues nos han descubierto, de igual manera que ayer también Gorka, que me lo he saltado, Lara Beatty, nos hablaba de una serie de documentos oficiales, como es el nuevo marco de referencia de las lenguas del año 2001 y 2021, que decía ayer Gorka. De la ponencia de Gorka yo me quedo con una frase de Fortini, de Franco Fortini, en el que hablaba de la traducción como compensación. Es una de las palabras que a lo mejor no ha salido, pero creo que el hecho de compensar es, al final, esa mediocritas áurea que hemos estado buscando entre la presencialidad y las nuevas tecnologías. María Lozano también ha dado una de esas conferencias distintas, tratando del futuro, del presente y del uso del Big Data. Y después hemos visto la ponencia de dos profesores de la otra asociación de profesores, de ANILS, que yo creo que son muy importantes para todos nosotros y sobre todo para los Cervantes, y con los que espero colaborar mucho más en el futuro, tanto con Molent como con ANILS. Y en una ponencia desde los dos corners de esta sala, pues nos han hablado de la accesibilidad, de la inclusividad, y nos han puesto unos ejemplos prácticos muy interesantes.
Y bueno, la mesa redonda ya la acabáis de escuchar, en la que la moderadora pues justamente sacaba pecho de no haber usado las dos palabras, los dos términos que se han usado a lo largo de estos 2 días. Os quiero recordar que todas las ponencias van a estar colgadas en nuestro canal YouTube del Instituto Cervantes de Roma, a la que podréis acceder a través de la página web roma.cervantes.es. Hay una pestaña que es CLI y esperemos que esta pestaña se vaya alimentando con todas las informaciones y que, bueno, pues este que acaba de nacer sea en el futuro un acompañante más vuestro y que se utilice como un repositorio de todos los contenidos que hemos podido apreciar. Además de todas las conferencias grabadas, pues también habrá un pequeño vídeo resumiendo estas jornadas. Así que os invitamos a que visitéis nuestras redes sociales, nuestro canal YouTube y nuestra página web para estar al día. Ahora después entregaremos los certificados y para los que nos ven en línea, he de deciros que no me gusta ese uso del infinitivo, sino el verbo, perdonadme, es una deformación profesional, que os llegará por correo electrónico la semana que viene, ¿vale? Allá donde estéis. Y no se me olvidaba, pero que quería agradecer a Tour España, especialmente, que por eso está aquí su consejero, su director, consejero de turismo de la embajada, porque desde el primer momento ha estado con nosotros y buscando toda la manera de colaboración. Es muy importante el turismo idiomático y es muy importante, ha quedado muy bien que sea al final de la segunda jornada, donde se ha hablado de plurilingüismo, pluriculturalidad, los viajes a España, etcétera. Y ahora después pues le voy a ceder la palabra y también nos va a ofrecer un maravilloso cóctel. Ahora después a las 8, lo siento por los que no estáis viendo en línea, pero porque es una manera de estar juntos y también de compartir este hecho cultural, ¿vale? No sin antes decir que ahora después podéis recoger los certificados fuera, en las mesas, y a las 7 tenemos un maravilloso concierto en la iglesia de San Pietro in Montorio, que está aquí fuera, que posiblemente conozcáis porque ha salido en infinidad de películas. La última de ellas es esta famosísima que ganó el premio Oscar. Jeff Gambardella nos la ha presentado, La grande bellezza. El grupo se llama Tartarellena y de las 12 canciones que tocarán se van a cantar en 6 idiomas distintos. Plurilingüe, pluricultural, pero también con herencia, porque será español, catalán, judeo-español, latín, occitano y griego. Así que ahora después, como la iglesia no es muy grande, nos iremos desplazando para que podamos disfrutar de este concierto de un grupo que a partir de ahora vais a escuchar muy frecuentemente. Los que estáis en línea os invito a que lo veáis en YouTube y que sí, esto sí lo vais a poder ver, aunque no sea en directo. Y poco más, voy a ceder la palabra al director de Tour España y después a las directoras de los centros de Italia para que os den un saludo y esto continúa con concierto y fiesta final. Muchas gracias. ¿Esto ya funciona así directamente? Yo creo que sí, a ver. Buenas tardes. Lo primero que quería agradecer es a Juan Carlos, primero por este recibimiento y segundo por darle la enhorabuena por el Congreso a todos los miembros del Instituto Cervantes aquí en Italia y Juan Carlos, que lo hemos trabajado especialmente con el Instituto Cervantes en Roma. Desde el primer momento que nos ofrecieron la oportunidad de estar presentes en el Congreso Español de Lengua Extranjera para Italia, nos pareció una oportunidad súper interesante y hemos intentado colaborar lo mejor que hemos podido. Creo, hoy es sábado, no os voy a aburrir con todos los datos que habéis manejado, de todas las cifras del español,
del español en el mundo. Me quedo con algo importante que me imagino que habrá salido a lo largo del Congreso, y son los datos de que en el caso de los italianos, en el caso de los europeos que quieren estudiar español en España, Italia es el primer mercado. Para nosotros es muy importante eso. Las grandes cifras que ya se están empezando a manejar en España de los que van allí a estudiar español, hablo de memoria, no son cifras exactas, pero aproximadamente unos 170.000 estudiantes que van todos los años a estudiar español. Cuando hablamos de estudiar español, en turismo idiomático siempre nos referimos a alguien que pasa menos de un año y cuyo motivo principal es estudiar español. Lógicamente, otros motivos, que es lo que nos interesa a nosotros, por eso se llama turismo. Los otros motivos, está claro, que es toda la parte del descubrimiento de nuestra cultura y nuestro patrimonio tan importante. Las grandes ciudades y las comunidades autónomas que más están invirtiendo y que tienen escuelas muy importantes, lo habéis visto aquí, está FEDELE, y bueno, está Andalucía, está Madrid, está Castilla y León, por supuesto, y gran apuesta ahora mismo de la Comunidad Valenciana y de Cataluña también. Entonces, esa parte es muy importante. Nosotros, la vocación que tenemos desde Tour España, bueno, segundo aviso, por si acaso. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué responsabilidad? Por si acaso. Lo que es la promoción de... Perdonad. ¿Qué habré dicho? Lo que es la promoción del español. Con estas cifras es imposible, que nosotros somos un organismo de promoción. Digamos que somos como el gran departamento de marketing, pero no podemos estar solos. Tenemos desde el tomo. Tres. Creo que va a empezar el cóctel. ¿Será el micrófono? Desde el 2004, si no recuerdo mal, tenemos el acuerdo con FEDELE, con el acuerdo de promoción internacional, pero también tenemos con el ICEX, desde Tour España Central, trabajamos en un portal que conoceréis, o si no lo anuncio, que es studyinSpain.info, que es donde está toda la oferta, donde se intenta aglutinar toda la oferta de los distintos cursos, no solamente de FEDELE, sino también universitarios, escuelas de negocio. Y en relación a esto, nosotros estamos participando este fin de semana, viernes y sábado, las mismas fechas que el Congreso, por eso no nos habéis visto por aquí, porque ha sido prácticamente imposible. Y en paralelo, en otra feria, que yo vengo justo de Pestuna, en Salerno, de turismo arqueológico, he llegado a las 3 de la tarde, pero curiosamente me pedían muchísimos estudiantes y profesores en nuestro pequeño stand que teníamos ahí por primera vez, pero pedían viajes a España. Viajes a España no para viajar, o sea, viajes con sus grupos de estudiantes para el tema de historia, arqueología y, por supuesto, estudiar español. Estamos participando, que acaba también esta tarde, en el Salón de la Lingua que organiza IALCA, que es la Federación Italiana de Consulentes de Turismo, turismo idiomático, por supuesto, y es una feria de carácter, buscan cursos de todo tipo, de todos los idiomas. Y nosotros hemos participado en conjunto con la Consejería Económico-Comercial y hemos tenido dos puntos informativos y presentaciones, y la verdad es que ha ido bastante bien. Ha estado gente de mi oficina y gente de la Consejería de Económico-Comercial a través de los programas del ICEX. Y ha sido muy interesante y nos viene muy bien como colofón. Juan Carlos lo sabe desde el principio, que nos coincidía en fechas, pero queríamos estar en los dos sitios porque nos parecía muy importante, y como colofón, como ha comentado, este cierre, y el cierre es el cóctel. Es lo más festivo, es un sábado, y yo creo que estamos encantados de poder disfrutarlo con vosotros. Muchas gracias y enhorabuena otra vez por el Congreso. Pues cerrará la directora de Milán con una sorpresa, por lo que mientras le cedo la palabra a las directoras de Palermo y de Nápoles. Muy buenas tardes. Desde el Instituto Cervantes de Palermo queremos agradecer esta magnífica acogida que ha hecho nuestros compañeros del Cervantes de Roma, empezando por el alma mater y todo el equipazo de aquí, su director,
en fin, todos y cada uno de los profesores que habéis estado involucrados, y también agradecer a los profesores que han venido desde Sicilia y que ha sido muy agradable ver cómo la insularidad no nos hace que seamos islas, sino que seamos grupos que trabajamos ya sea en línea, ya presencialmente, desde aquí. A mi responsable académica, que con una dedicación extraordinaria, que somos un centro pequeño, trabaja todos los días con una ilusión, un entusiasmo, y a todos ustedes, a todos vosotros o vosotras, porque sois mayoría femenina, me vais a permitir que use el femenino, que sois los embajadores de la cultura en español, de nuestra lengua, y agradecer ese trabajo tan extraordinario que hacéis muchas veces en silencio, con pocos recursos, pues con grupos más grandes, en centros públicos, en centros privados. Yo conozco muy bien la realidad siciliana porque he ido moviéndome por las distintas provincias de la isla y veo cómo hacen ese trabajo extraordinario, y yo creo que hay que hacer un gran aplauso a todos esos profesores, muchas veces mayoría profesoras, que sois nuestros embajadores, y desde el Cervantes, yo creo que todos mis compañeros, es muy importante esa tarea. Y como decía mi paisano Álvaro Cunqueiro en Las mocedades de Ulises, que sí es un libro delicioso, yo soy ese plurilingüismo, el gallego y el español o el castellano, y además los tengo integrados en el ADN desde niña, pues decía en ese libro delicioso que aúna la tradición griega de los viajes, del mar, vengo de una tierra del mar y estoy trabajando en una tierra del mar, en esa isla maravillosa que es Sicilia, y que invito a todos ustedes de la península itálica que no lo conocen y tienen que ir, porque lo que hablábamos de esa doble relación, y yo en este caso represento modestamente el Instituto Cervantes en la isla de Sicilia, pero también represento Sicilia y la cultura italiana en mi país, la relación con todos los hispanoparlantes. Entonces, ya son tierras que se te meten en el corazón, el tema de las emociones, que ayuda a comprender mejor. Decía, como decía desde el principio, lo importante de las navegaciones es llegar. Yo creo que en este trabajo común silencioso que hacemos todos y cada una de las personas que nos dedicamos a las lenguas, a la cultura, es llegar a esa civilización, a esa humanidad que nos hace ser, y esperemos que sea así, mejores personas, que al fin y al cabo es lo más importante. Gracias por estas 2 jornadas intensas y fantásticas. Hola, buenas tardes. Yo soy la directora del Instituto Cervantes de Nápoles. Estoy prácticamente recién aterrizada y mis palabras tienen que ser evidentemente de agradecimiento a mis generosos compañeros y compañeras, sobre todo, a Juan Carlos por este congreso que han organizado desde el Instituto Cervantes de Roma, con todo su equipo maravilloso, este despliegue técnico, pero no solo el despliegue técnico, también el despliegue humano para que este apartado técnico funcione, este lugar, todas las instituciones involucradas de una gran calidad, no solo como hemos podido y como he podido apreciar, no solo profesional, sino también humana. Yo me quedo de estos 2 días de aprendizaje pues con este gran repaso que se ha hecho y que Juan Carlos, director de Roma, ha puesto sobre la mesa, ¿no? Hemos hablado de emociones, de inteligencia artificial, del mundo que se nos está presentando delante de nuestros ojos, tan diferente y tan parecido a esto que vivimos, ¿no?
Yo igualmente, mis raíces me llevan también a tierras mediterráneas, a tierras de mar, a viajes de personas antiguas que veían en sus templos y en sus santuarios mediterráneos una imagen y que la identificaban, si era un griego, la identificaba con su diosa, si era un fenicio, con la suya, si era un egipcio, con la suya, y si era un íbero, con su diosa ibérica. Entonces, evidentemente, esa transversalidad la seguimos viviendo hoy en nuestro presente y en nuestro Mediterráneo, en nuestra Italia, en nuestra España, ¿no? Esto de ser viajeros es algo que te nace, y una vez que te nace no lo puedes abandonar. Y yo creo que todas las personas que están aquí pues somos viajeros. Y me quedo también con vuestra mirada, con vuestra ilusión y vuestra chispa, porque en realidad todos sois profesores, profesoras que habéis venido aquí a aprender para enseñar. Entonces es la parte más bonita de la ilusión que nos lleva a poder compartir aquello que aprendemos con las personas a las que enseñamos. Así que muchas gracias. Gracias sinceramente de corazón. Voy a dar la palabra a la directora de Milán para que nos salude, pero bueno, no queríamos dejar de compartir con vosotros una noticia que, bueno, el director del instituto, Luis García Montero, desde el primer momento apoyó este congreso y debería haber venido para la inauguración ayer, y nos canceló a última hora porque su esposa estaba bastante mal de salud y, bueno, nos ha abandonado hoy, una de las grandes plumas del español, mientras estábamos haciendo las últimas conferencias. No queremos... Pues en nombre de todos, pues mandamos un fuerte abrazo para Madrid y paso las palabras a la directora de Milán, que nos hablará del segundo CLI. Sí. Difícil, ¿no?, ahora decir unas palabras después de lo que acabamos de oír de Almudena. Pero bueno, intentaré cerrar de manera positiva, adelantaros a todos que Milán ha cogido el testigo. Intentaremos, nos han puesto el listón altísimo, no he parado en todo momento de dar la enhorabuena a todos los que habéis participado y a los organizadores. Francamente, no sé si conseguiremos toda esa puntualidad y todo este buen hacer. Trabajaremos, nos hemos apuntado todo, trabajaremos muy duro. Además, tengo la suerte de que se acaba de incorporar al Cervantes de Milán Roberto, a quien ya nuevo jefe de estudios, a quien ya conocisteis ayer, en la mesa de ayer, y que, bueno, espero que Concha te cuente todos los secretos para que salga tan bien como ha salido este congreso, y deciros que intentaremos que sea bianual, con lo cual, si no el año que viene, no el próximo. Tenemos una nueva sede que estamos todavía de obras con ella, con lo cual esperamos que en 2 años esté perfecta. Es muy bonita, son los bajos de una iglesia del siglo XVII, no será la academia, pero bueno, creo que tendrá mucho encanto también, y os espero a todos allí. Empezaremos ya a trabajar en el programa y en poder ofreceros un congreso de tanta calidad como este. Enhorabuena a todos los organizadores, gracias a los que habéis formado parte de estas jornadas, y os esperamos en Milán dentro de 2 años. Pues recogemos los certificados fuera, nos desplazamos abajo, aquí los recogemos y luego nos vamos desplazando hacia la iglesia, a la que se sale por la puerta principal de la academia, y la puerta de al lado está la iglesia. Tenemos el concierto y después volvemos al claustro a la cena, ¿vale? Oye, no os marchéis, perdonadme, no os marchéis, os vamos a entregar los certificados. No se oye, se me oye a mí, dice Concha, que no os marchéis porque vamos a entregar los certificados aquí en esta sala.
además que si no hay nada que decir, mejor. Totalmente. Perdona. ¿Me oís? ¿Me oís? Perdón. Gracias. Quedaros aquí, os vamos a entregar ahora los certificados. Los tenemos por orden alfabético. Pues como falta media hora todavía para que empiece el concierto, podemos estar tranquilos. Exacto, sí, conforme lo vais teniendo podéis ir saliendo. Y ahora, yo antes de empezar a entregar los certificados, como ahora ya estamos solos, ya no tenemos a los directores aquí, ya no tenemos a nadie aquí, quería, desde el punto de vista de la organización, dar las gracias a la gente de los institutos. Quiero empezar por mis compañeros en el equipo de dirección del Instituto de Roma. Gianfranco, ¿dónde estás? Mi Gianfranco, ¿dónde está? Ha ido. El gestor cultural, que me ha apoyado en todo. Paz, la jefe de biblioteca, también se me ha ido por ahí. El equipo de profesores del Instituto de Roma, que es un lujo trabajar con ellos, y están aquí. Ahora van a entregar ellos los diplomas. Quiero hacer una mención especial a Soledad Pellitero, no sé dónde está, se me van todos, de la Consejería de Educación, que para mí ha sido un apoyo y sigue siendo un apoyo, y hacemos muchas cosas juntas. Me sabe mal que no esté por aquí. Mis compañeros, aquí está Gianfranco, ahí está Gianfranco. Mis compañeros, los jefes de estudio, que están también, no sé si están o no están por aquí, Roberto, Teresa y ella, que han estado conmigo, todos los profesores colaboradores de los centros Cervantes, han venido de Nápoles, compañeras, han venido de todas partes. Me ha reconocido una alumna mía de hace 30 años, que no sé por dónde está, que está por aquí. Y bueno, a todos los ponentes, a todos los que... Me estoy quedando sin voz. A todos los ponentes, deciros que ha sido una maravilla trabajar para vosotros y por vosotros y con vosotros. Gracias y ahora los diplomas. Bueno, vamos a empezar por la letra A. Apellidos de letra A. Letra A, letra B conmigo. La D, apellidos con la letra D.
La E, letra E. La G de gato. Es que ha salido. Fagiana. No, yo tengo la F. Sí, la F. Falcón Diala. Sí, F. Gracias. ¿Cuál es? La D. Yo soy D, que se me puede olvidar. La D. La D. ¿Dónde están los que son retiros? No lo sé. Pero si no estaba. La F que la tenía, Trili. Yo le he metido una P, quedaba una y le he metido en su sitio. Puede que sea la mía. Solo había una, pero le he metido en su bolsa. Solo quedaba una, ¿eh? Que es la mía. Muchísimas gracias. Entonces, hay personas que no tienen, no están. Toma, y yo cojo otra. ¿Pero esas cuáles son? La N y la P. Aquí es de... Con la E. ¿Y eres? No te tengo por aquí. F. O la A, la B, no. O, P, O y P.